Hoy tenemos la oportunidad de estar en la casa de la maestra Esther Cavazos. Le agradecemos mucho, maestra, que nos haya recibido aquí en su hogar. Gracias. Que nos haya aperturado un espacio de su tiempo. Sí, cómo no. Para platicar de su vida, de algo que para Montemorelos se tiene que llenar de orgullo, el haber forjado y tenido una maestra ejemplar aquí en Montemorelos. El ser maestro es una de las profesiones muy gratificantes para una sociedad. Sí. Necesitamos más maestros en Montemorelos, en Nuevo León. Sí. Sentimos que ahorita es una vocación que se ha ido perdiendo. Y usted pues tuvo durante una etapa de su vida el orgullo de abanderar la educación aquí en Montemorelos. Sí, gracias. Entendemos que usted es de las primeras generaciones de la escuela normal, pero antes de entrar así oficialmente a estudiar la escuela normal, tiene su etapa de maestro empírico, sí, que es gente capacitada que apoyaba a la educación en Montemorelos, en el Montemorelos de los años 40. Yo no, trabajé como maestra empírica, pero mi trabajo fue en la escuela de la cantera, aquí yendo para Terán. Ahí trabajé. Y fue donde comencé yo realmente mi carrera. Primero por como necesitaba realmente un maestro para esa escuela. Okay. Y ya después de que yo estuve ahí, se organizó la escuela y entonces se creó la escuela de ¿cómo se llama? De Santa Elena. Y luego ya de ahí de la escuela ahí de la cantera, me fui a trabajar a Santa Elena. Y Santa Elena estuve ahí trabajando, yo creo, 1 o 2 años. ¿Qué es General Terán? Santa Elena en Montemorelos. Montemorelos, muy bien. Entonces, ¿qué le parece si nos comenta, maestra, de su graduación? ¿Quiénes, algunos de sus compañeros en los años 48? 1948 es el Cine Teatro Alameda en Montemorelos, Nuevo León. Sí. ¿Qué nos comenta de sus compañeros? Pues éramos, yo creo que 12 compañeros. Entre ellas las maestras Carmen y Aurora Cantú. Que fueron directoras de la escuela anexa. Sí, después fueron directoras ellas. Muy bien. Pues es nada más de las que me recuerdo yo. Muy bien. De Carmen y Aurora. Y también Aurora Benavides. Aurora Benavides. Y mi tuta, mi hermana. Muy bien. Yo fui maestra por tuta, mi hermana, porque ella comenzó a ser maestra. Y luego me... La invitó, la animó a... Necesitaban maestro y me invitaron a mí. Muy bien. Me comenta que estuvo en la escuela, en la cantera, luego de ahí pasa a Allende, va a dar clases a Allende, Nuevo León. Allende, a la escuela de Ignacio Zaragoza. Okay. Ahí estuve un tiempo, yo creo que 1 año o 2 años. Y luego de ahí, de la escuela Zaragoza de Allende, me vine ya acá a la anexa, porque hubo un trabajo ahí. Muy bien. Hubo una planta ahí, y entonces yo me vine a la anexa. ¿A la escuela anexa, que es la Arturo B. de la Garza? Sí. Okay, que en aquel tiempo la escuela era lo que es hoy el Palacio Municipal, tenía donde está ahorita Correos, ahí se encontraba la primaria y la escuela normal. Sí. Ahí es donde se impartían las clases. Sí. ¿Y ahí estuvo cuánto tiempo? ¿5 años en la anexa? Okay. Fueron varios años. ¿En qué época la invitan a participar como regidora? También me comenta que estuvo participando en un cabildo, sí, con el alcalde Carlos Treviño. El profesor Carlos Treviño Quiroga. Sí. Ahí su participación, ¿qué recuerda? Porque que se haya hecho en Montemorelos, sí, de obra. ¿Alguna? Pues ahí el profesor Carlos Treviño Quiroga y el señor
Ramiro Tamés Gámez. Comentan que hubo una historia de que los niños aportaban 20 centavos o $1 para hacer una colecta para apoyar a la construcción. No sé si ustedes tengan algún recuerdo de ese tipo. Pues de los niños no me acuerdo yo De que hayan hecho alguna colecta especial. Que hayan hecho colecta. ¿Usted recuerda cuando se empezó a edificar el monumento? Con el profesor Carlos Treviño, cuando empezó a la construcción en el monumento, que es algo que llegaron las piezas en tren, pues todo colosal la construcción por el tema para subirlos a la loma. Sí. Y se hicieron bailes, creo, para aportar recursos. ¿Qué se recuerda? Que nos reuníamos ahí arriba para ayudar a dar las clases. Ah, muy bien. Y pues es lo que recuerdo yo, que nos reuníamos a dar las clases. Así ahí, es. Con la supervisión del profesor Plinio de Ordóñez. Muy bien. Muchas generaciones pasaron por su aula, formando niños de primaria, de secundaria, y luego pasa a dar de la normal, ya en los años, ¿qué serían? ¿Los años 70? Pues 70, yo creo. ¿Qué especialidad tenía usted, maestra? ¿Qué matemáticas? ¿Cuál era su especialidad? ¿Matemáticas, español, historia? Español. Sí. Buscaba dar las clases de redacción, de español. Sí. Muy bien. Pues lo que pasa es que uno tenía que hacer de todo. Así es. Hacías de maestra y de maestra especial de tal cosa, tal evento que había necesidad de hacer y uno tenía que hacer el trabajo. Muchos de los maestros se incursionan en las administraciones públicas porque tienen una habilidad para escribir, para redactar. ¿Usted participó en algún informe de gobierno, en alguna redacción de algún documento que recuerde? Pues debo de haber participado. Así es. En tiempos del profesor Carlos Treviño. En los discursos de apertura de obra. Y también en ese tiempo, la maestra más antigua, yo creo, de aquí, de Montemorelos, la maestra Belina Catú. Maestra, platíquenos termina de su participación en la normal, o paralelo a eso, en conjunto, entra a desarrollar lo que fue la preparatoria 6. Sí. ¿Qué nos puede comentar de las primeras generaciones? ¿Dónde estaba la escuela? Pero nada más lo que me acuerdo es que no cobrábamos. Ok. Bueno, tuve una participación altruista, un grupo de maestros para formar la preparatoria 6. Sí. Con muchas ganas, más que con recursos para desarrollarlo ahí. Entre ellos el profesor José Luis de León. Ok, muy bien. Muchos maestros. Maestros de la Universidad de Montemorelos, ¿se recuerda alguno? De la Universidad de Montemorelos, de la Carlota, como le decimos, que hayan participado. No, ellos no. Gente de ingenieros o profesionistas que dieran clases. No. Era formación magisterial todos en la preparatoria 6. Sí, pues éramos acá. Estábamos muy separados, Sí. Es la palabra. Me comenta que la preparatoria 6 es un edificio donde hoy se encuentra la rotonda, Sí. que era carretera nacional Sí. en aquel tiempo. Exacto. Carretera nacional prácticamente sería ahí un edificio en contraesquina de la gasolinera Sí. Los Ballesteros, ¿no? ¿Qué recuerda de su etapa de prepa? ¿Algo característico de aquella época? Pues de la época que comenzamos a trabajar siendo maestras empíricas. Muy bien. Y trabajábamos, pues yo creo que seguro que nos daban un plan para que desarrolláramos tal actividad. Por ejemplo, si a mí me designaban maestra de primero de normal, entonces me daban a mí un legajo en donde yo tenía que dar determinado rol de temas.
¿Qué actividad le gustaba, maestra? ¿Tocaba la guitarra? ¿Le gustaba la declamación? ¿Enseñaba a los jóvenes algo artístico aparte de la cátedra de español? Pues no, francamente el español nada más. Así es. Pues un tiempecito estuve organizando a las muchachas de primero de normal. Entre esas estaba Laura. Me comenta también que tiene lo que es la banda de guerra, escolta. ¿Practicaba usted un deporte? ¿Le gustaba el voleibol? Sí, el voleibol era el fuerte. El fuerte suyo. En ese tiempo. ¿Y participaba en alguna posición que le gustaba jugar en voleibol? No. ¿De todas? De todos. De varios maestros. ¿A quién recuerda jugando voleibol en la normal? Pues a Blas Becerra. Ah, maestra, pues la participación del magisterio Montemorelos con la normal, con la preparatoria, forjó a muchos maestros, a muchos estudiantes que hicieron posible que nuestro municipio creciera, se desarrollara. Sí. Sería muy difícil hablar de la historia de Montemorelos sin el magisterio, sin la escuela normal. Es cierto. Forjadora de maestros del sur del estado, sí, forjadora de una gran tradición en Montemorelos, y usted Pues sí. pues prácticamente es la historia viva del magisterio en Montemorelos. Sí, es cierto. Se fue para Monterrey a estudiar la normal superior con la especialidad Pero ya eso ya fue muy posterior. de los años 70. Sí. Generalmente los maestros, las vacaciones, como dicen, las vacaciones largas en verano, lo utilizaban para estudiar su especialidad en la normal superior para maestros, sí. por Venustiano Carranza. Sí, cómo no. ¿Qué recuerda de esa época? De esa época, pues yo nada más me acuerdo de el profesor Ludovico Mesa, Muy bien. que ahí trabajaba. ¿Y estudió también la especialidad de español en la normal superior? En la normal superior. Maestra, nos comentan de su participación, de su gran empuje para manejar. Sí. Como mujer. En aquel tiempo, bueno, las mujeres todavía no se veían mucho en el tema de la conducción de automóviles, menos en la carretera. ¿Qué carro recuerda haber manejado, sus primeros carros? Pues siempre manejé Ford. Ford. Okay. Mustang. Mustang. Ok. Exactamente. Las LTD, carros grandes. Carro grande. Y estaba la agencia del Mustang. Estaba por Zaragoza con Suazo. Ahí sacó sus primeros autos. Sí. Siempre es un reto. El que haya estudiado en una época muy difícil para las mujeres, para poder estudiar, sí. prepararse, pues abrió brecha generacional para que más damas abrieran camino en diferentes carreras, ¿no? Entonces, yo he escuchado que fue ejemplo para muchas mujeres en Montemorelos de prepararse. Sí. De tener la inquietud de prepararse, salir adelante. Prepararse para salir adelante. Ir a Monterrey. Y todos impulsados por el profesor Ciro R. Cantú. Otro maestro ejemplar aquí en Montemorelos. Él muy... historiador. Muy buen maestro. E impulsor de muchas generaciones también de maestros. El maestro Ciro R. Cantú. Ciro R. Cantú, sí. Impulsó mucho la educación de la normal. Queremos platicar, maestra, de sus papás, que nos platique de ellos, los nombres. Sí. ¿De qué recuerda de su etapa de niña? Sí. ¿Qué les decían que estudiara? Pues la casa de nosotros siempre fue este sector. Un tiempecito nomás, cuando llegaron de Estados Unidos, papá y mamá, estuvimos allá para la estación, con una tía que se llamaba Adelina. Ahí estuvimos. Y ya luego compraron para acá, compró mi papá y ya nos vinimos para este sector. Para aquí, para el centro, ¿no? El barrio Matamoros. Para el barrio Matamoros. Y aquí estuvimos siempre. ¿Qué recuerda del barrio? La plaza.
Pues todo, a como está ahorita el barrio. Yo creo Casas Nuevas está de enfrente. Y aquí el barrio, pues en la esquina es de nosotros. ¿Eran los tiempos de la circunvalación? Sí, Era un camioncito que era el único transporte que había en Montemorelos. sí. De esas épocas, ¿qué recuerda que nos pueda comentar? Pues no, yo siempre, pues en la Feria de la Naranja, tenía que estar yo en primer lugar. Ah, muy bien. Porque pues era la que en mí se basaban para organizar las ferias. Con hacer los programas, la organización Sí, de los carros alegóricos, sí. de la formación de las comités. Y entre ellos, como directores, pues el profesor Carlos y don Ramiro Tamés siempre estuvieron al pendiente de la organización de las ferias. Sí, porque hablar de las ferias de la naranja sin la participación de los maestros, pues era algo ya que iba muy ligado por la participación artística, la redacción de los documentos que se expresaban ahí, la información. Sí, las informaciones. Auxiliábamos nosotros. Muy bien. Coméntenos de los nombres de sus papás. Papá, Filiberto Cavazos. Filiberto Cavazos. Y mi mamá, Paula Alcázar. ¿Originarios de Montemorelos? Papá del ranchito y mamá de Terán. Entonces tiene raíces de General Terán y Montemorelos. Sí. Maestra, platíquenos también de cuando nació en Estados Unidos, fue ciudadana americana y luego se vino para Montemorelos. Sí. ¿En qué parte vivió ya en Estados Unidos? En Edinburgh, Texas. Ahí vivimos. Se hacía mucho tiempo para ir para allá, ¿no? En camión. Se hacía 4 horas. 4 horas. ¿Qué es lo que usted recuerda al frente de grupo, que le haya causado mucha satisfacción? Pues yo trabajé muy contenta, porque siempre trabajé con el profesor Carlos y la señora Anicie. Ellos me respaldaban en todo. Y la profesora Elenita Mancilla, que vivía enfrente de la escuela. Ellos 3 eran mis pilares. Ejemplo que fue luego transmitiendo a las nuevas generaciones de... Sí. Porque eran tiempos de mucha formación, los maestros con corbata, zapatos bien boleados, pelo corto. De todo. Y exigido vestido larguito y todas esas cosas. Los maestros, mucha caligrafía, se escribía mucho. Sí. O los mimeógrafos, en aquel tiempo eran las máquinas para reproducir los exámenes, ¿verdad? Se hacía uno en máquina de escribir. ¿Recuerda eso de la máquina de hacer exámenes? ¿Cómo no? Ahí se hacían los programas de la escuela. Si hay un programa de escuela que hacerlo, pues a ver cómo te las ingeniabas para hacerlo. Salió uno con las manos negras, ¿no? Y que se llevara de darle todo. a la maquinita. Sí. Hay una anécdota muy interesante en Montemorelos. En la Plaza Zaragoza existe una fuente. En algún tiempo, durante una feria de la naranja, había jugo. Se repartió jugo a la gente que nos visitaba. Coméntenos de esa época de la feria. Había puestos de naranja y estaban ubicados por la calle Escobedo. Los puestos de naranja. Sí, platíquenos de su época de paseo o que manejaba con el carro para su trabajo. ¿A dónde iba? ¿Le gustaba manejar rápido? ¿Tenía habilidad para manejar? Claro que sí. Era medio correlona. Ah, muy bien. Íbamos a McAllen. Eso, muy bien. Porque ahí vivía mi hermana. Entonces los viajes eran de Monterrey a McAllen. El fin de semana. Por la carretera Monterrey-Reynosa. Sí. ¿Usted en su carro viajaba las compañeras maestras o alumnas para llevar a los deportes o a las actividades de la escuela? Para que convivieran con las de Monterrey. Muy bien. Cada quincena íbamos a cobrar. Y yo iba a Lolita Salazar conmigo. Y yo.
y allá nos daban el dinero para los maestros. Que traía para los sueldos. Las bolsitas con el pago. Con todos los sueldos de los maestros que había aquí y los entregábamos. Te hacíamos esa labor. Hay que recordar que en aquella época, bueno, pues la participación bancaria no es como está ahorita. Se hacía la nómina y se repartía la dispersión de la nómina con los nombres de los maestros de primaria, secundaria, etcétera. Y usted tenía el cargo, un tiempo de traer el recurso, el dinero, la quincena. Se juntaban los maestros en alguna primaria o en alguna secundaria, llegaba la maestra y usted empezaba a pagar. A pagar. Así es. Pues supervisada por el profesor. Yo me acuerdo con mis papás ahí, a veces había una cooperación de $1 en la nómina ahí que escribían los cheques, ¿no? Era una actividad propia para poder traer el recurso, ¿no? Monterrey a Montemorelos. Pues no, yo nunca cobré. Bien. Ni nadie cobró. Sigue la actividad así altruista, el trabajo. Sí. De vocación. De vocación. El agradecimiento de muchos maestros. Sí, porque el profesor Carlos, que era el director, era muy amigo. Y pues con Carmelita, la hija del profesor Carlos, y yo nos juntábamos mucho y íbamos a traer el dinero. ¿Y se pagaba ahí en la normal o en la secundaria? Para que no tuvieran que ir de aquí a Monterrey. Muy cerca del ocaso de mi vida. Yo te bendigo, vida, porque nunca nos dices trabajos injustos ni penas inmerecidas. Porque encontré a lo largo del camino que tú fuiste el arquitecto de mi propio destino. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lejanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Había sin duda largas las noches de mis penas, pero tuve otra santamente serena. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada te debo. Vida en paz. Estamos en paz. Después de este bonito poema de la maestra Esther Cavazos, que nos abrió su corazón, su casa, y para expresarnos la vida que tuvo como maestra ejemplar aquí en Montemorelos. Nos despedimos, maestra. Gracias por recibirnos. Gracias, muy amable. Me da mucho gusto recibir. Me llena mucho de orgullo estar aquí con usted. Gracias. Va este mensaje para toda la gente que nos va a ver. Sí, y gracias. Que va a ser un bonito recuerdo. Gracias de nuevo. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros.